Videoexamen número 4 de la materia Farmacoterapia en Odontología del alumno Víctor Aguiñigalosa del grupo 3001. Bien, en este nuevo videoexamen empezaremos hablando acerca de lo que son los macrólidos. Y bueno, los macrólidos van a ser un grupo de antibióticos que van a estar muy relacionados entre sí y que se caracterizan por tener un anillo macrocíclico de lactona con 14 a 16 miembros, cuyo prototipo y el macrólido más utilizado es la eritromicina. La claritromicina y la acitromicina van a ser derivados sintéticos de la eritromicina. Y bueno, los macrólidos son una clase de antibióticos que se usan a menudo para tratar infecciones en personas que son alérgicas a las penicilinas. Los macrólidos comprenden a los siguientes, que serían la acitromicina, la cual va a ser semisintética, la eritromicina, la cual va a ser natural, la claritromicina, que va a ser sintética, y la fidaxomicina. Ahora, tenemos también que los macrólidos van a impedir que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para crecer y multiplicarse. También estos van a interactuar con muchos otros fármacos. A estas interacciones, pues, esto se llama interacciones entre fármacos. Y bueno, a menudo la interacción va a aumentar los efectos, incluidos efectos secundarios de estos fármacos. Y cuando se administra junto con otros fármacos, los macrólidos pueden aumentar el riesgo de muerte cardíaca súbita en personas que sufran del síndrome del QT largo congénito. Ahora, también tenemos que de los macrólidos vamos a hablar acerca de lo que serían sus costos, a sus efectos adversos, su biodisponibilidad, vía media, entre otras cosas. Y pues en relación a lo que serían los costos, como dice la tabla, puede que un macrólido antiguo sea de un costo relativamente más bajo en comparación a uno moderno. Y en este caso, con base a los costos investigados, tenemos que la eritromicina podría ir de los 47 pesos aproximadamente hasta los 101 pesos en comparación a la acitromicina, que esta puede ir desde los 100 pesos con 51 centavos hasta los 125 pesos. Ahora, en relación a los efectos adversos, tenemos que la eritromicina va a generar frecuentemente calambres abdominales, náuseas, vómitos, inapetencia e interacción medicamentosa. En cambio, con la citromicina se nos menciona que es muy escaso el hecho de que presente efectos adversos. Ahora, hablando un poco más acerca de lo que sería el tratamiento y el número de dosis al día que se deben de administrar, tendremos que con la eritromicina será un tratamiento de ciclo largo de 10 días en los cuales se administrarán 4 dosis diarias. En comparación con la citromicina, esta será de un tratamiento de ciclo corto de 3 o 5 días, siendo de una sola dosis diaria. Y bueno, dentro de los macrólidos, los tres más relevantes de estos van a ser la eritromicina, la claritromicina y la citromicina, que presentan una presentación tisular, una absorción tisular buena, pero que sin embargo distan mucho en otros aspectos. Tenemos también que pues la claritromicina, esta va a poseer una biodisponibilidad del 50%, va a tener unión a proteínas de un 65% a lo que sería un 70%, una vida media de unas 4 a 7 horas, y pues esta va a ser de metabolismo hepático con excreción mayormente biliar en un 55% y renal en un 30%. Normalmente la claritromicina van a ser 2 dosis al día durante 5 días. Y pues de la eritromicina tendremos que su biodisponibilidad va a ser de un 25%, va a tener una unión
de proteínas de un 40 a un 90% y su vida media va a ser de 2 horas, siendo de un metabolismo hepático de excreción mayormente biliar en un 80%. Ahora, pasando un poco a lo que va a ser los mecanismos de acción, su farmacocinética, su farmacodinámica, entre otras cosas, empezaremos hablando sobre lo que será el mecanismo de resistencia de sitio blanco de modificación. Y bueno, estos van a ser cambios o modificaciones en las habilidades 50S, que son el blanco de los antibióticos macrólidos. Y estos van a conferir resistencia a los macrólidos y algunas veces a otras clases de antibióticos, quizá en un alto nivel. Ahora, este mecanismo de resistencia va a ser mediada por el gen ERM o la metilación del ribosoma de la eritromicina, que se va a encontrar en los plásmidos o transposomas. Y estos son pequeños componentes genéticos que se van a poder mover de una bacteria a otra y para integrar el DNA completo de un cromosoma, las copias del gen ERM a través de canales. Ahora, el gen ERM se va a incorporar a lo que sería el genoma de la nueva bacteria durante un proceso de síntesis proteica. Durante este proceso, esta bacteria va a transcribir y va a traducir el gen ERM, dando como resultado a lo que va a ser una enzima capaz de metilar a la subunidad 50S en una posición específica. Y este cambio da como resultado pues una menor afinidad y unión hacia los macrólidos y otros antibióticos, como serían las lincomicinas, la tetralamina tipo B, y pues este patrón de resistencia exportado por el fenotipo va a ser por medio del EMR. Ahora, debido a que los antibióticos macrólidos van a ser incapaces de unirse a dicha subunidad, pues va a ser incapaz de inhibir la síntesis proteica, y esto hará que la célula bacteriana no sufra daño, continuando con la producción de cadenas de polipéptidos o aminoácidos. Luego también tenemos el mecanismo de resistencia de energía dependiente de flujo. Y este va a ser un segundo mecanismo de resistencia bacteriana a los antibióticos macrólidos, la cual va a ser mediada por las bombas de flujo. Y estas bombas de flujos son codificadas por el gen MEF, el cual se genera en unos canales, los cuales le van a conferir la resistencia a los macrólidos y no los va a condicionar a la grama de alas, que va a referir a un tipo ERM. Las bombas de flujo dependerán de energía, y para que el estreptococo en neumonía resulte en una moderada resistencia a estas bombas, pues estas van a atravesar la membrana celular bacteriana y funcionarán bombeando hacia afuera a los antibióticos después de que han entrado en la bacteria. Y pues esto debe hacerse ver para otras bacterias, por ejemplo el estafilococo dorado, esto en un sistema de flujo diferente que va a ser mediado por los promedios, y esta va a estar codificado por el código EMRS, que da como resultado una resistencia a macrólidos a pesar de las bombas de flujo. Pues los antibióticos macrólidos van a continuar entrando en la bacteria, sin embargo, una vez que entraron al citoplasma, estas bombas de flujo remueven activamente al macrólido, expulsándolo antes de llegar a su blanco, que será la subunidad 50S, y la síntesis de proteínas bacterianas no se verá afectada. Ahora, con relación a los macrólidos y a una investigación que encontré en la página de Cochrane, se nos habla acerca de los eventos adversos en pacientes que toman antibióticos macrólidos.
pues se demostró que los macrólidos como un grupo aumentaron con claridad las tasas de eventos adversos gastrointestinales. De la mayoría de los ensayos que se realizaron, pocos ensayos enumeraron con claridad los eventos adversos como resultados, pero informaron sobre los métodos utilizados para obtener los eventos adversos o incluso detallaron la cantidad de pacientes que presentaron eventos adversos en el grupo de intervención y en el grupo placebo, ya que se hizo, aquí separaron a los grupos en los que a unos sí les dieron macrólidos y a otros les hicieron creer que les dieron macrólidos. Y pues lo anterior fue especialmente válido para el evento adverso de la resistencia bacteriana. Bueno, ahora hablaremos acerca de lo que serán las tetraciclinas. Y bueno, tenemos que las tetraciclinas son antibióticos bacterioestáticos que se unen a la subunidad 30S del ribosoma, por lo que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas. Las tetraciclinas específicas son la doxiciclina, la erabaciclina, la minociclina, la omadaciclina y la tetraciclina. Y bueno, estas pues en sus usos clínicos se ocupan para el tratamiento de, en el caso de las siguientes infecciones en niños menores de 8 años, pues va a ser para el tratamiento de fiebre de las montañas rocosas, la cual es causada por cepas de Rickettsia sensibles o brucelosis. También será para el tratamiento de infecciones por micoplasma, clamidia y legionela. El tratamiento de acné vulgar inflamatorio moderado o grave. Y para profilaxis y tratamiento de sífilis, uretritis no gonocócica. En menores de 2 años, en triple terapia junto a bismuto, metronidazol y omeprazol, se utilizará para la erradicación de Helicobacter pylori y la prevención de recidiva de úlceras pépticas en pacientes con úlceras activas o antecedentes de úlceras asociadas al Helicobacter pylori. Y para otros usos en menores, pues será para el tratamiento de la sífilis en pacientes alérgicos a la penicilina y en niños menores de 8 años para el tratamiento del anthrax cuando este está contraindicado el tratamiento con penicilina. También hablaremos sobre las dosis y pues sus pautas de administración. En el caso de la dosis oral, pues será en niños menores de 8 años, pues se deben de dar de 25 a 50 miligramos sobre kilogramo al día, divididos en dosis cada 6 horas, y la dosis máxima va a poder ser de 2 gramos al día. En el caso del acné serán 500 miligramos vía oral 2 veces al día. En adolescentes van a ser de 250 a 500 miligramos por dosis cada 6 a 12 horas. La dosis máxima igual serán 2 gramos día y pues eso será para la sífilis primaria o secundaria. En este caso también se deberán dar de 500 miligramos de dosis 4 veces al día durante 2 semanas. Si fuera sífilis terciaria o de duración desconocida, 500 miligramos por dosis 4 veces al día durante un mes. Y en adultos, la dosis diaria usual es de 1 a 2 gramos. Esto para infecciones leves o moderadas. También se debe dar en estas clases de infecciones, pueden ser de 500 miligramos 2 veces al día o 250 miligramos durante cada 4 veces al día. Y para infecciones severas, se pueden requerir dosis más altas de 500 miligramos de 4 veces al día. Y pues en el caso de la tópica, que sería por medio de un ungüento, pues se va a aplicar una pequeña cantidad en la zona limpia de unas 2 a 3 veces al día. Ahora, hablaremos también de sus interacciones farmacológicas. Y bueno, es recomendable evitar los antibióticos bactericidas como la penicilina porque pueden ser interferidos por los efectos bacteriostáticos de la tetraciclina. Debido a que las tetraciclinas han demostrado que deprimen la actividad de la protrombina plasmática, los pacientes que estén bajo terapia anticoagulante pueden requerir un ajuste hacia abajo de su dosificación anticoagulante. También tenemos que los antiácidos y los productos que contienen hierro reducen la absorción de las tetraciclinas.
por lo que el uso simultáneo de la tetraciclina con anticonceptivos orales también puede hacer que estos sean menos efectivos. Y el uso o concurrente de la tetraciclina y el metoxiflurano puede dar lugar a una toxicidad renal fatal. Hablando de lo que serían efectos secundarios, pues pueden ser efectos en pseudomotores cerebrales, fiebre, exantema, dermatitis, fotosensibilidad, angioedema, pigmentación de uñas, náusea, vómito, diarrea, estomatitis, entre muchas otras más. Hablando un poco acerca de la farmacocinética de las tetraciclinas, pues entre el 60 y el 80% de la tetraciclina y el 90% de la doxiciclina o la minociclina se absorben después de la administración por vía oral. Sin embargo, esta absorción disminuye en presencia de cationes metálicos. Ejemplos de estos pueden ser el aluminio, el calcio, el magnesio o el hierro. Es por ello que las tetraciclinas no pueden administrarse junto con preparaciones que contengan estas sustancias. Ejemplos de estas sustancias van a ser los antiácidos, múltiples suplementos de vitaminas y minerales. La tetraciclina y la omadaciclina pueden tomarse con abundante agua y con el estómago vacío. Los alimentos también disminuyen la absorción de otras tetraciclinas, pero este efecto es menos significativo para la doxiciclina y la minociclina. También tenemos que las tetraciclinas penetran bien en la mayoría de los tejidos y líquidos corporales. Todas estas se van a concentrar en la bilis no obstruida. Sin embargo, pues las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo no son fiables desde el punto de vista terapéutico. La minociclina, en cambio, es la única tetraciclina que alcanza altas concentraciones en las lágrimas y la saliva. Y también tenemos que la tetraciclina y la minociclina se excretan principalmente en la orina. La doxiciclina, la hebaraciclina y la omadaciclina se excretan principalmente en el tubo digestivo. También vamos a hablar un poco acerca de lo que será el mecanismo de acción de estas y de sus efectos adversos. Su mecanismo de acción será que actúan fijándose a la subunidad 30S del ribosoma, impidiendo el acceso de los aminoácidos tRNS, que no pueden unirse a la proteína en crecimiento. En consecuencia, la síntesis de las proteínas se detiene, ocasionando la muerte celular de la bacteria. Las tetraciclinas van a atravesar la membrana externa de las bacterias entéricas gram negativas a través de los canales de OPDF y los poros OMPSI en forma de cationes positivamente cargados. El complejo iónico del ion antibiótico poros OMPSI metálico es atraído por el potencial de Donan a través de la membrana externa, acumulándose en el periplasma, donde el complejo de la ion tetraciclina metálico se disocia para liberar a la tetraciclina, molécula débilmente lipofílica, capaz de difundirse a través de las regiones de la bicapa lipídica de la membrana citoplasmática interna. Y de igual forma, la forma electroneutra lipofílica se transferirá a través de la membrana citoplasmática de las bacterias gram positivas. Dentro del citoplasma, es probable que las moléculas de la tetraciclina se conviertan en quelatos, ya que el pH interno y las concentraciones de iones metálicos divalentes son superiores a los que están fuera de la célula. De hecho, es probable que la especie activa del antibiótico que se une al ribosoma sea un complejo del magnesio tetraciclina. La unión de las tetraciclinas al ribosoma es reversible, lo que explica sus efectos bacteriostáticos. Ahora, tenemos también que las tetraciclinas son activas frente a los siguientes gram negativos, que serían la Neisseria gonorrea, el Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Vibrio cholera, Bartonella bacilliformis y especies de Brucella. También son reactivas, aunque pueden presentarse resistencia frente a Escherichia coli, especies de Klebsiella, Enterobacter aerogenes y especies de Shigella. Frente a los gram positivos, las
tetraciclinas son activas frente al Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y grupos de enterococos. También, sin embargo, se ha observado que hasta el 44% de las cepas de Streptococcus pyogenes y 74% del Streptococcus fecalis son resistentes a las tetraciclinas. Y bueno, como efectos adversos de las tetraciclinas, tenemos que se incluyen los trastornos gastrointestinales, la diarrea inducida por Clostridioides, antes denominado el Clostridium, también para la candidiasis, puede generar fotosensibilidad, efectos sobre huesos y dientes en niños, puede generar hígado graso, disfunción vestibular y pues es importante mencionar que todas las tetraciclinas orales causan náuseas, vómitos y diarrea y pueden producir diarrea inducida por el C. difficile. En este caso sería la colitis pseudomembranosa y sobreinfecciones por cándida. Si no se las administra con agua, pueden causar erosiones en el estómago. Continuando con los temas de este videoexamen, hablaremos acerca del trimetoprim sulfametoxazol. Bueno, el cotrimoxazol es la asociación antibiótica de trimetoprima y sulfametoxazol. La trimetoprima es un bacteriostático derivado de la trimetoxibenzilpirimidina, mientras que el sulfametoxazol es una sulfonamida de acción intermedia. La trimetoprima está disponible como monofármaco o en combinación con sulfametoxazol, el cual va a ser un antibiótico del grupo de las sulfonamidas. Ambos medicamentos van a actuar sinérgicamente bloqueando pasos sucesivos del metabolismo del folato en las bacterias. La trimetoprima impedirá la reducción del dihidrofolato a tetrahidrofolato y el sulfametoxazol inhibirá la conversión del ácido P-aminobenzoico en dihidroteorato. Y bueno, este efecto sinérgico va a producir una actividad antibacteriana máxima que suele ser bactericida. Tenemos también que la asociación del trimetoprim sulfametoxazol es una combinación fija de estos fármacos en una relación de 1 a 5, es decir, 80 miligramos de trimetoprim más 400 miligramos de sulfametoxazol, o en un comprimido de potencia doble de 160 miligramos de trimetoprim más 800 miligramos de sulfametoxazol. Ahora, la trimetoprima y la trimetoprima con sulfametoxazol son activos contra un amplio espectro de bacterias gram positivas, incluyendo algunas cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. También son activos contra un amplio espectro de bacterias gram negativas, los protozoos de las especies Cytoisospora y Cyclospora, y contra el hongo Pneumocystis jirovesi. Ahora, la combinación de estos va a ser inactiva contra anaerobios, el Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma spp y Pseudomonas aeruginosa. Cabe mencionar que los enterococos, muchas Enterobacteriaceae y algunas cepas de Streptococcus pneumoniae son resistentes. La combinación de trimetoprim sulfametoxazol no es clínicamente eficaz para la faringitis por Streptococcus del grupo A. Ahora, el trimetoprim solo es especialmente útil para prostatitis bacteriana crónica y para profilaxis y tratamiento de las infecciones urinarias en pacientes alérgicos a las sulfonamidas. Hablando un poco acerca de la farmacocinética de este medicamento, ambos fármacos se absorben bien por vía oral y se excretan en la orina. Tienen una vida media de unas 11 horas en el plasma y penetran bien en los tejidos y líquidos corporales, esto incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Cabe mencionar que el trimetoprim se concentra en el tejido prostático. Hablando un poco acerca de su mecanismo de acción, la síntesis del tetrahidrofolato se inicia a partir del ácido P-aminobenzoico.
Precisamente a este nivel actúa el sulfametoxazol, que va a bloquear la enzima responsable de la síntesis debido a su parecido estructural. Un paso posterior es la unión de dos moléculas de hidrofolato en una sola de tetrahidrofolato. Es en este paso donde actúa la trimetoprima, ya que es análoga al dihidrofolato, por lo que bloquea la enzima responsable de la unión. Esta reacción tendría un efecto altamente tóxico en el ser humano, pero debido a que la afinidad de las bacterias por la trimetoprima es mucho más elevada que la de las células humanas, se pueden utilizar dosis lo suficientemente bajas para que no hagan daño al organismo, mientras que son lo suficientemente altas como para interferir el metabolismo de las bacterias. Hablando un poco acerca de los efectos de este medicamento, pues las bacterias no van a ser capaces de extraer tetrahidrofolato del medio, por lo que dependen de su propia síntesis para conseguirlo. Al evitar esta síntesis termina originando un déficit metabólico en la bacteria, facilitando su muerte e impidiendo su reproducción. Hablando un poco acerca de las interacciones que va a tener la trimetoprim sulfametoxazol, pues, al ser una asociación de dos fármacos, las posibles interacciones dependerán de las características propias de cada fármaco, así como de la idiosincrasia de la combinación entre ambos. Ahora, las dosis y las vías de administración de este fármaco van a poder ser oral, intravenosa e intramuscular. Y pues sus reacciones secundarias y adversas van a ser poco frecuentes y generalmente van a consistir en náuseas, vómito, anorexia, cefalia, vértigo, urticaria y rash. Es posible el desarrollo de reacciones de hipersensibilidad. También, de manera ocasional, se han llegado a reportar casos de síndrome de Stevens-Johnson, neutropenia y trombocitopenia. La aplicación intravenosa puede llegar a ocasionar irritación e inflamación local. El siguiente fármaco a tratar van a ser las quinolonas. Y bueno, tenemos que las quinolonas y las fluoroquinolonas son antibióticos sintéticos utilizados para el tratamiento de un amplio espectro de infecciones bacterianas, entre las que se incluyen infecciones de las vías urinarias y respiratorias, del aparato genital y gastrointestinal, así como infecciones cutáneas, óseas y articulares. Las quinolonas son los antimicrobianos que han tenido un mayor desarrollo en los últimos años. Después de obtenerse el ácido nalidíxico en 1962, se desarrollaron varios compuestos con características muy similares, que solo se establecieron como antisépticos urinarios y que constituyeron la primera generación de quinolonas, hasta que en 1978, mediante la adición de un grupo piperacinil en posición 7 y un átomo de flúor en posición 6, comenzó a desarrollarse en conjunto de agentes antibacterianos llamados piperacinilfluoroquinolonas o simplemente fluoroquinolonas. Y bueno, estas tienen una clasificación, ya que las quinolonas se agrupan por generaciones, tomando en cuenta su época de aparición y su espectro antibacteriano. Aquí, como podrán ver en la imagen, tenemos una tabla con las quinolonas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y cada una en su respectiva casilla. Y bueno, hablaremos un poco acerca del espectro de acción de cada generación de quinolonas. Las quinolonas de primera generación son activas frente a microorganismos gram negativos. Ejemplos de estos pueden ser el E. coli proteus, el Proteus, el Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, entre otras, con excepción de las pseudomonas spp y otros bacilos gram negativos que no están fermentados. Las quinolonas de segunda generación son también activas frente a bacterias gram negativas, pero además tienen buena actividad contra las pseudomonas SPP y algunos microorganismos gram positivos, como el S. aureus y el S. epidermidis, incluyendo la meticilina, los que son resistentes a meticilina. También tiene buena acción contra micobacterias y algunos patógenos atípicos. Las de tercera y cuarta generación
van a mantener una buena actividad frente a gram negativos y micobacterias, pero presentan una mejor actividad frente a gram positivos, como lo son los estreptococos piogenes y el neumococo penicilina sensible y penicilina resistente, también entre los anaerobios y patógenos atípicos. Las de cuarta generación, hablando ya un poco más separado, van a ser más activas contra bacterias anaerobias como el Clostridium y los bacteroides. Las 8-metoxiquinolonas van a tener una buena actividad contra las enterobacterias y la mayoría de las especies de anaerobios y de cocos gram positivos, incluyendo cepas de S. Pneumoniae penicilina resistente y S. aureus meticilina sensible. Ahora, hablando un poco más a detalle, veremos un poco acerca de la farmacodinámica y farmacocinética de este medicamento. Y pues tenemos que este medicamento, las quinolonas, va a tener una actividad que depende de la concentración. En este caso, en los antibióticos cuya actividad depende de la concentración, se consideran parámetros importantes para predecir la respuesta antimicrobiana y el éxito clínico. El cociente de la concentración máxima en suero y de la concentración inhibitoria mínima. Este cociente debe ser superior a 10 para obtener la máxima eficacia clínica y la menor selección de resistencia. Otro parámetro farmacodinámico usado es el cociente del área bajo la curva de la concentración sérica tiempo y la cual deberá ser mayor de 125, aunque para los neumococos se han propuesto valores de que solo sean superiores a 30. Cabe mencionar que todas las quinolonas tienen una buena y rápida absorción después de su administración oral. Se obtienen sus concentraciones en sangre y en orina superiores a la concentración sérica a tiempo y de la mayoría de los patógenos usuales. Las concentraciones séricas más altas aparecen entre 1 a 2 horas cuando el fármaco se ingiere en ayunas o en 2 horas si es que fue con algún alimento. Los alimentos no reducen de manera sustancial la absorción de las quinolonas, pero sí pueden prolongar el tiempo en que se alcanza la concentración sérica máxima. También tenemos que la vida media de eliminación terminal en suero para algunas quinolonas es de entre 6 y 12 horas dependiendo del medicamento. La principal vía de excreción de las quinolonas es a nivel renal, básicamente por su secreción tubular, pero también por filtrado glomerular, aunque las vías de eliminación de algunas difieren. Tenemos también que la eliminación biliointestinal es predominante en el caso de pefloxacino, por lo que es la única que no alcanza altos niveles urinarios. Algunos de los metabolitos pueden sufrir circulación enterohepática. Y pues la vida media de los fármacos que se excretan por vía renal aumentan cuando hay insuficiencia renal severa. Por eso es que hay que adaptar las dosis en relación con la vía de eliminación del fármaco administrado y con el aclaramiento de la creatinina. También tenemos que su mecanismo de acción se va a dar de la siguiente forma. La DNA girasa va a tener dos subunidades codificadas por el gen gira A y actúan rompiendo las cadenas del cromosoma bacteriano y luego pegándolas una vez que se ha formado la superhélice. Las quinolonas inhiben estas subunidades impidiendo la replicación y la transcripción del DNA bacteriano, aunque no se conoce con exactitud por qué la inhibición del ADN girasa conduce a la muerte de la bacteria. Las células humanas y de los mamíferos contienen una topoisomerasa que actúa de una forma parecida al ADN girasa bacteriana, pero esta enzima no es afectada por las concentraciones bactericidas de la ciprofloxacina. En sus interacciones farmacológicas, la concentración sérica de las quinolonas puede disminuir en un 25 a 90% cuando entre las 2 o 4 horas de su administración oral se ingieren productos que contienen sucralfato o sales de calcio, aluminio, magnesio, hierro o zinc, como las que se hallan en los antiácidos, en los suplementos nutricionales o en suplementos minerales. La presencia de otros medicamentos puede alterar el perfil sérico de las quinolonas. Tal es el caso de los bloqueadores H2 que retrasan la absorción
y la metoclopramida, que eleva precozmente los niveles máximos del ciprofloxacino. Dentro de sus eventos adversos, pues tenemos que la reacción adversa más importante y limitante para su uso es que afectan el desarrollo del cartílago y por ello están contraindicadas en los niños, adolescentes, embarazadas y mujeres en lactancia. La artropatía en las especies animales juveniles es una forma de toxicidad que se ha observado en todas las pruebas químicas. Y bueno, esta fue detectada en animales jóvenes, como fueron ratas, conejos y perros, aunque con dosis superiores a las utilizadas en el hombre. Otro de los medicamentos que veremos en este video serán las lincosamidas. Y estas son una clase de antibióticos que se unen a la porción 23S de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, inhibiendo la replicación temprana de la cadena peptídica a través de la inhibición de la reacción de la transpeptidasa. La clindamicina es un derivado semisintético de la lincomicina que difiere estructuralmente de este compuesto por la sustitución de un átomo de cloro por un grupo hidroxilo y la inversión del carbono en la posición 7 involucrada. Cabe mencionar que estas tienen una acción similar a la de los macrólidos. Y bueno, su mecanismo de acción es que pueden actuar como bacteriostáticos o bactericidas, dependiendo de la concentración del fármaco que se alcance en el sitio de infección y la susceptibilidad del microorganismo infectante. Estos fármacos parecen ejercer sus efectos mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas. Este mecanismo de acción de las lincosamidas, es compartido por otros grupos de antibióticos como los fenilecoles y los macrólidos. Ejemplos de estos serían la eritromicina, claritromicina y acitromicina, por lo cual actúan como antagonistas, no debiendo ser usados concomitantemente. La lincomicina y la clindamicina tienen un espectro antibacteriano similar. Sin embargo, la lincomicina es en general menos activa contra los microorganismos que son susceptibles a la clindamicina. Hablando un poco más acerca del espectro antibacteriano, aunque no se relacionan estructuralmente, las lincomicinas tienen un espectro de acción muy similar a los macrólidos y se extienden además a cepas de estreptococos resistentes a macrólidos por mecanismo de bomba de expulsión. Principalmente son activas frente a gram positivos, excepto enterococos y microorganismos anaerobios, incluyendo bacteroides spp. Su principal indicación hoy en día son las infecciones graves por anaerobios y como terapia combinada con betalactámicos en cuadros de shock tóxico por gram positivos. También tienen efectividad antiprotozoaria y se usan en el tratamiento del acné por vía tópica. Hablando un poco acerca de su farmacocinética, su absorción es en la mucosa gastrointestinal y se distribuye ampliamente alcanzando concentraciones eficaces en saliva, bilis, líquido seminal, leche e hígado. Cruza la barrera placentaria y hematoencefálica. Este se metaboliza en el hígado por oxidación de sus cadenas laterales y conjugación con glucorónidos, formando derivados 2-hidroximetilados. Se excreta por la orina en un 20% sin cambios y su vida media es de 8 horas y se prolonga en pacientes con enfermedad hepática alcohólica. También, un poco más específico en este tema, podemos tener que después de la administración intramuscular de una dosis única de 600 miligramos de lincomicina, se consiguen unos niveles plasmáticos máximos de 11.6 miligramos sobre mililitro, manteniéndose en niveles terapéuticos frente a la mayor parte de los organismos susceptibles durante unas 17 a 20 horas. Y pues la eliminación urinaria después de una inyección intramuscular asciende al 17.3%. Después tenemos también que después de una dosis por infusión intravenosa de 2 horas,
de duración de 600 miligramos se alcanzan unos niveles séricos de 15.9 miligramos sobre mililitros, manteniéndose concentraciones terapéuticas durante las 14 horas siguientes. Por esta vía se eliminará por vía renal el 13.8% de la dosis administrada y una parte importante de la dosis administrada será eliminada por la bilis. Y por ambas vías de administración, la semivida plasmática de la lincomicina es de 5.5 horas y esta semivida es más prolongada en pacientes que padecen de insuficiencia renal grave, mientras que en los pacientes con enfermedades hepáticas pueden llegar a duplicarse. La lincomicina no es eliminada por hemodiálisis o diálisis peritoneal. La lincomicina se distribuye ampliamente, ocasionando niveles significativos en todos los tejidos. Y aunque ésta es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, los niveles alcanzados son insuficientes para el tratamiento de la meningitis. Ahora, el cloranfenicol se usa principalmente para tratar infecciones graves debidas a las pocas bacterias que son resistentes a otros antibióticos, pero que aún son sensibles al cloranfenicol. Su uso es limitado porque altera la producción de células sanguíneas en la médula ósea, lo que reduce en gran medida el número de células sanguíneas, que en algunas personas pueden ser irreversibles y mortales, por lo que este medicamento solo se usa si hay medicamentos más seguros disponibles. Si no hay medicamentos más seguros disponibles, perdón. El cloranfenicol afecta la producción bacteriana de las proteínas necesarias para crecer y multiplicarse. Y este se usa comúnmente para tratar la fiebre tifoidea y otras infecciones por salmonela, infecciones por rickettsias y meningitis. Su mecanismo de acción es generalmente bacteriostático, pero puede ser bactericida a altas concentraciones o frente a organismos muy susceptibles, tales como el H. influenzae y el S. pneumoniae. La actividad antibiótica parece resultar de la inhibición de la síntesis de proteínas de las células bacterianas. El cloranfenicol se une a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, inhibiendo la formación de enlaces peptídicos. El cloranfenicol también inhibe la síntesis de proteína mitocondrial en las células bacterianas y de mamíferos a través de sus efectos sobre el ribosoma 70S. Este medicamento es activo frente a una amplia gama de bacterias gram positivas y gram negativas, muchas bacterias anaeróbicas, la clamidia y rickettsia. Este va a ser inactivo contra los hongos. Hablando de su farmacocinética, el cloranfenicol libre se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. Una única dosis oral de 1 gramo produce concentraciones pico en plasma de aproximadamente 11 miligramos sobre mililitro dentro de 1 a 3 horas. La administración repetida elevará las concentraciones máximas. Y bueno, el cloranfenicol se distribuye ampliamente en la mayoría de tejidos y fluidos corporales con mayores concentraciones en el hígado y los riñones. Alrededor del 60% se une a proteínas plasmáticas. El bajo peso molecular del cloranfenicol y su relativamente baja unión a proteínas le permiten alcanzar concentraciones en el líquido cefalorraquídeo significativas, especialmente en pacientes con meninges inflamadas. La semivida plasmática del cloranfenicol es de 1.5 a 4.1 horas en adultos con las funciones renal y hepática normales. Después de una intravenosa del succinato de cloranfenicol a pacientes con insuficiencia renal, las concentraciones plasmáticas se incrementan, probablemente debido a una disminución del aclaramiento renal del antibiótico. Los pacientes con difusión hepática también tienen un aumento en los niveles plasmáticos. Ahora, hablando un poco acerca de lo que serían las interacciones medicamentosas de este medicamento, el cloranfenicol que se encuentra en ungüento aplicado tópicamente no se conoce que produzca interacciones medicamentosas y se puede administrar de manera concomitante con lubricantes oculares, esteroides, antiglucomatosos, entre otros.
Lo que sí es que los anestésicos tópicos pueden aumentar la absorción de las drogas tópicas y favorecer la aparición de los efectos secundarios y adversos. Si se administra un antibiótico bacteriostático junto con un no bactericida, puede desarrollarse antagonismo entre ambos. Y de sus reacciones secundarias y adversas, tenemos que el cloranfenicol es generalmente muy bien tolerado con efectos adversos locales poco comunes, que consisten en hipersensibilidad y de ardor e irritación transitorios. Se ha reportado la ocurrencia muy rara y no confirmada de discrasias sanguíneas, posiblemente relacionados con el uso inadecuado y no bien vigilado del cloranfenicol. Pasando al siguiente medicamento, hablaremos del metronidazol. Y el metronidazol es un antibiótico bactericida. Este entra en las paredes celulares bacterianas y altera el DNA e inhibe la síntesis de DNA en ciertos microorganismos. Este va a ser un antiinfeccioso de la familia de los 5 nitroimidazoles con un amplio espectro antimicrobiano frente a protozoos y bacterias anaerobias. Viendo su uso clínico, este va a ser de forma oral y se ocupa para el tratamiento de infecciones como la giardiasis, la amebiasis intestinal y hepática, el tratamiento de infecciones por anaerobio debido a B. fragilis, al C. perfringens y otras bacterias anaerobias, la afectación por tricomonas, en este caso las enfermedades a tratar serían la uretritis y la vaginitis, y el tratamiento en combinación de la erradicación del Helicobacter pylori. Ahora, cuando es de forma intravenosa, el tratamiento de las infecciones causadas por gérmenes sensibles al metronidazol serían las infecciones intraabdominales como la peritonitis, infecciones postquirúrgicas, abscesos intraabdominales y abscesos hepáticos, las infecciones del sistema nervioso central como la meningitis y abscesos cerebrales, infecciones genológicas incluyendo endometritis, endomiometritis, abscesos tuboováricos e infecciones postquirúrgicas, infecciones de la piel y los tejidos blandos, infecciones osteoarticulares como la osteomielitis, septicemia y bacteriemia, endocarditis, infecciones de las heridas operatorias y quemaduras. Y debido a que el metronidazol es inactivo frente a las bacterias aerobias, este debe ser administrado, si procede, simultáneamente con otro antibiótico de adecuado espectro. También se utiliza en profilaxis de las infecciones postoperatorias causadas por bacterias anaerobias. En sus mecanismos de acción, tenemos que el metronidazol es amebicida, bactericida y tricomonicida. Actúa sobre las proteínas que transportan electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias, mientras que en otros microorganismos se introduce entre las cadenas de ADN, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. El metronidazol es efectivo tanto frente a las células en fase de división como en células en reposo. Debido a su mecanismo de acción, bajo peso molecular y unión a las proteínas muy baja, el metronidazol es muy eficaz como antimicrobiano y prácticamente no induce resistencias. El espectro de actividad del metronidazol incluye protozoos y gérmenes anaerobios. Pasando un poco a lo que sería la farmacocinética del metronidazol, este se puede administrar por vía oral e intravenosa, tópicamente y por vía intravaginal. Cuando se administra tópicamente, solo se absorbe en una mínima cantidad, siendo las concentraciones plasmáticas unas 100 veces menores que las obtenidas después de una dosis oral de 250 miligramos. Después de la administración intravaginal, las concentraciones del fármaco en el plasma son del orden del 2% de las obtenidas después de una dosis oral de 500 miligramos. También tenemos que el metronidazol se distribuye ampliamente en la mayor parte de los tejidos y fluidos corporales, incluyendo el hueso, la bilis, la saliva y los fluidos peritoneales, pleurales, vaginales y seminales. Este también cruza barrera hematoencefálica produciendo niveles significativos en el líquido cefalorraquídeo, así como la barrera placentaria excretándose en la leche. Y bueno, dentro de los efectos secundarios
del metronidazol, tenemos que este genera trastornos gastrointestinales como dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, mucositis oral, trastornos del sabor y anorexia. También genera trastornos de la piel y del tejido subcutáneo como el rash, prurito, urticaria, fiebre y angioedema. Trastornos del sistema nervioso serían la neuropatía sensorial periférica, cefalias, convulsiones y vértigo. Esto en un tratamiento prolongado. Trastornos psiquiátricos serían trastornos psicóticos que incluyen confusión y alucinaciones y comportamiento depresivo. Y trastornos oculares, los cuales serían trastornos transitorios de la visión como diplopia y miopía. Ahora pasaremos a los aminoglucósidos. Y bueno, estos son una clase de antibióticos utilizados para tratar infecciones bacterianas graves, como las causadas por bacterias gram negativas, especialmente las Pseudomonas aeruginosa. Los aminoglucósidos comprenden lo que serían la amicacina, la gentamicina, canamicina, neomicina, plazomicina, streptomicina y trovamicina. Los aminoglucósidos impiden que las bacterias produzcan las proteínas que se necesitan para crecer y multiplicarse. Estos antibióticos son insuficientes absorbidos en el torrente sanguíneo cuando se toman por vía oral, por lo que generalmente se inyectan en una vena o a veces en un músculo, es decir, vía intramuscular o intravenosa. Todos los aminoglucósidos pueden dañar los oídos y los riñones, por lo tanto, si es posible, los médicos acostumbran a elegir un tipo diferente de antibiótico. Dentro de su mecanismo de acción, como todos los antibióticos aminoglucósidos, la canamicina se une a la subunidad S30 del ribosoma bacteriano, impidiendo la transcripción del DNA bacteriano y por tanto la síntesis de proteínas en los microorganismos susceptibles. Hablando un poco acerca de su farmacocinética, los aminoglucósidos se absorben poco por vía oral, pero se absorben bien en el peritoneo, la cavidad pleural y las articulaciones y en la piel sin revestimiento epidérmico. También generalmente estos se administran por vía intravenosa, pero se pueden administrar por vía intramuscular si no se puede asegurar un acceso intravenoso. Estos se distribuyen bien en el líquido extracelular, pero no en el humor vítreo, el líquido cefalorraquídeo, las secreciones respiratorias y la bilis, especialmente en pacientes con obstrucción biliar. También los aminoglucósidos se excretan se excretan por filtración glomerular y tienen una semivida sérica de 2 a 3 horas. Esta vida media aumenta exponencialmente con la distribución de la tasa de filtración glomerular. También, la amicacina se absorbe rápidamente tras la administración intramuscular. Y pues tienen una, ¿cómo se le llama? Una atracción, por así decirlo, por los gram negativos. Y en los gram negativos, estos van a actuar sobre especies de pseudomonas, Escherichia coli, especies de proteus, los cuales serían indol positivos e indol negativos, especies de providencia, especies de Klebsiella enterobacter serrana, y algunas especies del Acinetobacter, los cuales serían el Mimagelera y el Citrobacter freundi. Y con relación a los gram positivos, estos van a reaccionar ante los Staphylococcus productores y no productores de penicilinasa, incluyendo cepas resistentes a la meticilina. No obstante, la amicacina es poco activa frente a otros gram positivos, como serían el Streptococcus pyogenes, Enterococcus y Streptococcus pneumoniae, como el Diplococcus pneumoniae. Y dentro de sus efectos adversos,
pues como anteriormente dijimos, todos los aminoglucósidos causan toxicidad renal, la cual va a ser irreversible muy a menudo, toxicidad vestibular y auditiva, que de igual manera va a ser a menudo irreversible, y prolongación de los efectos de los bloqueantes neuromusculares. Ahora, los signos y síntomas de daño vestibular son vértigo y ataxia, y pues dentro de los factores de riesgo para la toxicidad renal, vestibular y auditiva están las dosis frecuentes muy altas, concentraciones en sangre muy elevadas del fármaco, la larga duración de la terapia, la edad avanzada, algún trastorno renal preexistente o la administración conjunta de vancomicinas, ciclosporinas, anfotericina B, medios de contraste yodados u otras nefrotoxinas. Y para toxicidad auditiva, una predisposición genética, problemas de audición previos y la administración conjunta de diuréticos del ASA. Ahora, las dosis altas administradas por periodos prolongados en general se van a asociar con mayor frecuencia con toxicidad renal, pero incluso las dosis bajas administradas por un corto tiempo pueden empeorar la función renal. Continuando con otro de los medicamentos a tratar, tenemos los antimicóticos. Y bueno, se entenderá por antifúngico o antimicótico, pues a toda sustancia que va a tener la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte. Dado que los hongos, además de tener usos beneficiosos para el ser humano, forman parte del colectivo de seres vivos que pueden originar enfermedades en el ser humano. El conocimiento y uso de los antifúngicos es de vital importancia a la hora de tratar muchas enfermedades. Y bueno, los antimicóticos son una serie de medicamentos que tienen diversas acciones frente a los hongos productores de micosis superficiales, subcutáneas y profundas, tanto patógenos primarios como oportunistas. A este tipo de fármacos se les puede dividir de acuerdo con diferentes características: su mecanismo de acción, composición química, espectro de acción, tipo de micosis contra la que actúan, entre otras. Y bueno, hablaremos un poco acerca del mecanismo de acción de los antimicóticos. Y bueno, como otros imidazoles antifúngicos, el itraconazol ejerce su efecto alterando la membrana celular del hongo. Este va a inhibir la síntesis del ergosterol, interaccionando con la 14A desmetilasa, una enzima del citocromo P450 que es necesaria para la conversión del lanosterol a ergosterol. Al ser este un componente esencial de la membrana del microorganismo, su déficit produce un aumento de la permeabilidad de esta con la subsiguiente pérdida del contenido celular. El mecanismo de acción del itraconazol es por tanto diferente del de la anfotericina B, que se fija al ergosterol una vez que ha sido sintetizado. El itraconazol no afecta a las enzimas humanas implicadas en la síntesis del colesterol. Adicionalmente, se han propuesto para los antifúngicos imidazólicos o triazólicos efectos sobre la respiración endógena, interacciones con los fosfolípidos de la membrana celular y la inhibición de la formación de micelas. Perdón. Hablando un poco acerca de la farmacocinética de los antimicóticos, el itraconazol se va a administrar por vía oral e intravenosa. Debido a su poca solubilidad en medios acuosos, el itraconazol parenteral se prepara formando un complejo con ciclodextrinas, unos oligosacáridos cíclicos que son polares en su superficie exterior y lipófilos en su interior. Después de su administración oral de las cápsulas, la biodisponibilidad del itraconazol es de un 40 a un 55% si se administra con el estómago vacío, aumentando hasta el 90 o el 100% cuando se ingiere con alimentos o con un refresco de cola. Por el contrario, cuando el itraconazol se administra en solución oral en ayunas, la biodisponibilidad va a ser del 72%, reduciéndose hasta el 55% cuando se ingiere con alimentos. Es por este motivo que las dosis de itraconazol en cápsulas o en solución oral no son intercambiables. La solución oral se debe administrar en ayunas, mientras se recomienda que las cápsulas sean ingeridas con los alimentos. Esto se debe a que el itraconazol requiere para su absorción un medio ácido,
de manera que el fármaco es susceptible de interacciones por parte de medicaciones que modifican el pH del tracto digestivo. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de lo que es la cándida pseudomembranosa. Y bueno, aquí ya de momento vamos a hacer una pausa en lo que son los medicamentos y hablaremos un poco acerca de enfermedades orales. La cándida pseudomembranosa es la forma clínica más conocida de la cándida y se caracteriza por la presencia de placas blanco-amarillentas, como se observan en la imagen superior, de consistencia blanda o gelatinosa. Estas al ser raspadas se desprenden fácilmente, dejando una zona eritematosa, erosionada o ulcerada, en ocasiones dolorosas, como se podrían alcanzar a ver en la imagen inferior, que igual vemos unas manchas blancas, si se dan cuenta. Y bueno, las lesiones predominan en mucosa de carrillos, bordes laterales de la lengua y la orofaringe. Luego tenemos la cándida eritematosa, y esta se va a presentar como un área rojiza de bordes mal definidos sin la presencia de placas blancas. Como se observa en la imagen, se alcanza a ver todo rojo realmente, o sea, muy irritado. Este representa en la actualidad la forma clínica más común tanto en los pacientes inmunocompetentes como en los inmunosuprimidos, y es más frecuente identificarla en el dorso de la lengua y en el paladar, como observamos en la imagen, en una imagen doble en espejo. Puede ser asintomática o producir un ligero picor. Otra de las enfermedades que podemos ver es la cándida hiperplásica, y esta también llamada leucoplásica se define como una lesión en placas o pápulas blancas que no pueden ser desprendidos por raspado, de frecuente aparición en mucosa de carrillos, cerca de las áreas retrocomisurales y en la lengua, como podemos observar en la imagen. Pues en este caso, a diferencia de las imágenes de la cándida pseudomembranosa, no solo es una placa blanca que podemos raspar, sino que se ve como si hubiera crecido en la lengua vaya por así decirlo, un tumorcito, pero que igual va a ser de color blanco, pero no va a ser de fácil remoción. Luego también tenemos a la quelitis angular, y bueno, esta se caracteriza por un enrojecimiento intenso de las comisuras labiales, generalmente bilateral, con aparición de grietas o fisuras y formación de costras. Esta puede estar relacionada con factores como anomalías del envejecimiento y arrugas, disminución de la dimensión vertical, defectos protésicos dentales, serostomía, deficiencias nutricionales de vitaminas o hierro. En muchos casos, esta se trata de una infección mixta producida por Staphylococcus aureus o algunos streptococos. El tratamiento de la quelitis angular varía dependiendo de la causa. Para los casos leves producidos por una infección bacteriana, la aplicación de una crema antiséptica tópica en la zona durante varios días es suficiente para tratar la infección y curar las lesiones. Casos de menor importancia causada por una infección por hongos pueden ser tratadas con cremas antimicóticas. Los casos más graves de la infección pueden requerir la intervención de un odontólogo. Algunos casos son causados por el síndrome de malabsorción. Esto es mejorado por inyecciones de vitamina B12 o sobre todo por inyecciones de todo el complejo B. El importe determinado y la frecuencia de las inyecciones se determina por la gravedad de las lesiones, y la historia de la respuesta de curación se logra una vez. Ahora regresaremos a hablar un poco acerca de otros medicamentos, como es la nistatina. Y bueno, tenemos que la nistatina se utiliza para tratar ciertas infecciones micóticas de la parte interior de la boca y del recubrimiento del estómago e intestinos. La nistatina va a pertenecer a una clase de medicamentos antimicóticos llamados poliénicos, y su acción consiste en detener el crecimiento de los hongos que ocasionan la infección. También tenemos al clotrimazol. El clotrimazol va a ser un medicamento
que pertenece al grupo de los antifúngicos imidazólicos. Este se utiliza para tratar infecciones causadas por hongos. Este va a actuar inhibiendo la producción de una sustancia denominada ergosterol, que es un componente de la pared celular del hongo. El daño que se causa a la membrana no se puede reparar y esto interfiere con la capacidad de la célula para reproducirse, impidiendo así su crecimiento. Este es utilizado en dermatofitosis del pie, de la mano, del cuerpo, de la ingle y de la zona perianal, de las uñas, del cuero cabelludo y de la barba. También se utiliza para tratar la candidiasis y otras dermatomicosis producidas por levaduras y utilizado en pitiriasis versicolor. Y como siguiente medicamento tenemos al ketoconazol. Y bueno, este va a ser un antifúngico imidazólico activo frente a dermatofitos, hongos dismórficos y levaduras patógenas, excepto criptococos. Este altera la permeabilidad lipídica al bloquear el citocromo P450 del hongo e inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos por el hongo. Su uso clínico puede ser por vía sistémica y vía tópica. Por vía sistémica se utilizará para tratar infecciones de la piel, pelo y uñas por dermatofitos o levaduras, infecciones del tracto intestinal por levaduras, candidiasis vaginal recurrente, infecciones micóticas sistémicas como candidiasis, coccidioidomicosis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis. Para el tratamiento profiláctico de pacientes inmunocomprometidos en riesgo de padecer infecciones fúngicas y el síndrome de Cushing. Y en julio del 2013, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA por sus siglas en inglés, recomendó la retirada de las presentaciones orales que contengan ketoconazol debido al riesgo de aparición de daño hepático. Ahora, por vía tópica, este se utiliza para tratar la candidiasis cutáneas, las pitiriasis versicolor, dermatitis seborreica, la tinea cruris, tinea corporis, tinea pedis y tidea manun. El itraconazol, también conocido como oriconazol, va a ser un derivado imidazólico de la última generación utilizado en medicina por sus propiedades antifúngicas. Este es químicamente es un derivado triazólico, al igual que el fluconazol o voriconazol, y que se comporta como una base débil. Y bueno, su mecanismo de acción, como otros imidazoles antifúngicos, el itraconazol ejerce su efecto alterando la membrana celular del hongo. El itraconazol inhibe la síntesis del ergosterol interaccionando con la 14A-desmetilasa, una enzima del citocromo P450 que va a ser necesaria para la conversión del lanosterol en ergosterol. Y finalmente tenemos a la anfotericina B. Este va a ser un antibiótico y antifúngico extraído del Streptomyces nodosus, una bacteria filamentosa obtenida inicialmente en 1955 en el Instituto Squibb para la investigación médica a partir de cultivos de un aislado de Streptomycete obtenido en el suelo del río Orinoco en la región de Venezuela. Su mecanismo de acción es su unión a esteroles de la membrana citoplasmática del hongo, determinando alteraciones de la permeabilidad con pérdida de contenido citoplasmático y muerte de la célula, es decir, va a tener un efecto fungicida. Y bueno, su vía de administración va a ser mediante infusión intravenosa a una dosis de 1 a 2 miligramos sobre kilogramos por hora. Y si el paciente presenta reacciones agudas o no puede tolerar el volumen de infusión administrado en 90 minutos, es posible prolongar el tiempo de la infusión. Bueno, ahora vamos a responder a la pregunta siguiente, que es: ¿cuál es el antimicótico de elección en cándida bucal? Y bueno, en este caso el antimicótico de elección va a ser el miconazol o
clotimazol, los cuales inhibirán la síntesis del ergosterol. Y para el tratamiento de la candidiasis cutánea o mucocutánea se dará por administración tópica, que será una crema para la piel, el polvo de aerosol o líquido aerosol. En adultos, adolescentes y niños que sean menores de 2 años de edad, se aplicará la preparación al 2% sobre el área infectada seca y limpia 2 veces al día durante 2 semanas. Y se observará generalmente una mejora en el plazo de 2 semanas de tratamiento. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del herpes labial, genital y del herpes zóster. Esta es una infección por el virus del herpes simple, a la que se denomina generalmente herpes. Puede deberse al virus del herpes simple de tipo 1, que va a ser el VHS1, o al virus del herpes simple de tipo 2, VHS2. El VHS1 se va a transmitir principalmente por contacto de boca a boca y causa una infección en la boca o alrededor de ella, el cual va a ser el herpes bucalo-labial, que podemos notar en esta imagen de aquí. El VHS2 se va a transmitir casi exclusivamente por vía sexual y causa una infección en el área genital o anal. Este va a ser el herpes genital, como lo marca en esta imagen de aquí abajo, ¿va? Y sin embargo, el VHS1 también puede transmitirse al área genital a través del contacto bucogenital y causar un herpes genital. En cambio, el herpes zóster va a ser una erupción cutánea vesicante. Estamos hablando de ampollas, como podemos ver en esta imagen de acá. Y bueno, este va a ser causada por la reactivación del virus varicela zoster, un miembro de la familia del virus del herpes. También tenemos de tema importante el aciclovir y el valaciclovir. El aciclovir es el primer nucleócido purínico sintético con una actividad in vitro e in vivo inhibitoria de los virus herpes humanos, incluyendo el virus herpes simple tipos 1 y 2, el virus zóster, la varicela, el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Los cultivos de células, el aciclovir muestra la mayor actividad frente al virus del herpes de tipo 1. Ahora, el valaciclovir es el éster del aciclovir con la valina, lo que mejora considerablemente la biodisponibilidad del aciclovir y como consecuencia permite aumentar los intervalos entre dosis. El valaciclovir se utiliza en el tratamiento de la varicela, herpes zóster, herpes labiales, herpes genital y como profiláctico de las infecciones por citomegalovirus en los pacientes con SIDA o en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, ya teniendo conocimiento de estos medicamentos, tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué no funciona el aciclovir en la influenza? Y bueno, esto es porque el aciclovir es un medicamento con espectro reducido debido a su mecanismo de acción que inhibe enzima imidina quinasa. No es efectivo y puede llegar a ser perjudicial al tratar virus como los causantes del herpes y el herpes zóster. Bueno, también tenemos el tema de los medicamentos y beber alcohol junto. Y bueno, aquí más que nada vamos a hablar un poco de por qué no se debe de hacer y cuáles serían las consecuencias de tomar alcohol junto con nuestros medicamentos, ¿ok? Entonces, tenemos que cuando consumimos alcohol o etanol, que es lo que realmente consumimos, pues este va a entrar por vía oral y se va a absorber en el estómago y en el intestino, para de ahí pasar al torrente sanguíneo y de ahí distribuirse por todo el cuerpo. Y esto se va a realizar por diferentes vías que metabolizan el alcohol, pero lo más importante y comúnmente conocida de estas vías es la de la CHN, la cual la enzima de alcohol deshidrogenasa es la enzima encargada de metabolizar el alcohol, la oxida y se convierte en acetaldehído, compuesto tóxico, que de ahí la enzima aldehído deshidrogenasa va a metabolizar este compuesto y lo convertirá en ácido acético,
y lo va a seguir descomponiendo hasta que éste se va a eliminar por la orina. Cuando hablamos de fármacos, hay tres conceptos importantes. Existen tres conceptos importantes a conocer. Los dos primeros son la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética va a referirse a cómo el cuerpo va a recibir el medicamento, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo metaboliza y cómo lo va a excretar. La farmacodinamia, en cambio, es lo que hace el medicamento al cuerpo, que activa, que inhibe y qué efectos provoca en el receptor que llega. El tercer concepto que debemos tener en cuenta va a ser la interacción medicamentosa o farmacológica, que es como al tomar dos medicamentos o más simultáneamente interactúan entre sí dentro del organismo. A veces estas interacciones pueden potencializar los efectos o pueden suprimir la función, y hay veces que puedes tomar dos medicamentos y cada uno, su manera de funcionar dentro del organismo, tienen diferentes vías y no se van a meter uno con el otro. Cada uno tendrá su función y no habrá una interacción en esto. No habrá una interacción entre ellos, básicamente. O sea, o se aumentan básicamente um, sus efectos, o se contrarrestan, o cada uno actuará normal sin interferir con el otro. Ahora, esto no solo se va a dar entre lo fármaco y fármaco, ¿no? Sino que la interacción puede darse entre un fármaco y cualquier bebida, alimento o sustancia que nosotros ingiramos. Entonces, en este caso el alcohol, para nuestra mala suerte, si da una interacción farmacológica con varios medicamentos, pues va a afectar tanto a la farmacodinamia como a la farmacocinética de dichos medicamentos. En este caso, los antiinflamatorios no esteroideos, o mejor conocidos como AINES, que son el diclofenaco, el ibuprofeno o el naproxeno o el ketorolaco, pues estos son medicamentos que casi todo el mundo consume, y pues estos no se pueden mezclar con alcohol. Esto se va a deber porque los medicamentos irritan la mucosa gástrica que está en nuestro estómago y en el intestino, por lo que al tomar alcohol se irrita todavía más, provocando un sangrado. Cuando nosotros ingerimos acetaminofén, que es mejor conocido como paracetamol, y bebiendo alcohol, habrá un mayor riesgo de hepatotoxicidad, lo cual refiere a que se daña el hígado, porque ambos se van a metabolizar en él, y esto va a obligarlo a trabajar en exceso, provocando que se sature con toxinas y enzimas que causarán una atrofia, dañando a nuestro hígado. Por ejemplo, con los antihistamínicos como la loratadina o difenhidramina, que son medicamentos que normalmente se usan para tratar alergias o vienen en antigripales, pues estos por sí solos causan somnolencia, y ahora mezclados con alcohol pueden potencializar dicho efecto. Los anticoagulantes como la warfarina, pueden ocurrir dos cosas distintas. Los que consumen alcohol ocasionalmente aumenta la función anticoagulante, o sea, su sangre es mucho más líquida, pero los que toman alcohol crónicamente, el alcohol disminuye el efecto anticoagulante y va a provocar que su sangre se vuelva mucho más espesa. En aquellos medicamentos antidiabéticos, o mejor conocidos como hipoglucemiantes, pues estos se encargan de controlar la glucosa en sangre, y pues en el proceso de estar metabolizando el alcohol va a haber una parte en donde las mismas sustancias derivadas del alcohol van a bloquear la síntesis de la glucosa o la formación de glucosa dentro del cuerpo, provocando una hipoglucemia. Y bueno, esta hipoglucemia va a hacer que se sienta fatal, y puede llegar a suceder en las personas que consumen marihuana y no comen adecuadamente después de consumirla, y pues esto puede provocar que suceda en las personas que mezclan alcohol con marihuana. Y bueno, con los antibióticos también. La mayoría de los antibióticos
te indican que no puedes consumir alcohol y que respetes los días en los que tomas antibióticos, que son máximo 10 días de tratamiento, ya que los efectos del alcohol son diferentes con estos. Uno de los primeros efectos puede ser que genere insomnia ácida, que es uno de los antibióticos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis. Mezclado con alcohol va a aumentar potencialmente el daño al hígado. Otro medicamento como la eritromicina, que es un macrólido que al tomarlo acelera el vaciamiento gástrico, va a provocar que el estómago se vacíe mucho más rápido, y entonces al tomar alcohol pues esto va a absorber mucho más rápido y se va a intoxicar de una forma más rápida nuestro paciente. Y pues con la penicilina, que sería el tercer medicamento o antibiótico, pues el alcohol va a disminuir totalmente el efecto de la penicilina, por lo que va a provocar que este tratamiento con penicilina para alguna infección pues va a bloquear dicho efecto y nos va a provocar que no haya servido para nada el tratamiento que habíamos iniciado. Ahora hablaremos un poco acerca de la glucosilación avanzada y de su relación con las infecciones. Y bueno, pues tenemos que los productos finales de la glucosilación avanzada son moléculas bioactivas implicadas en el proceso de envejecimiento celular, aterosclerosis y daño vascular. Los productos finales de la glucosilación avanzada se generan a partir de dos fuentes. La primera va a ser exógena, que va a ser a través de los alimentos especialmente de origen animal cuando son procesados a altas temperaturas. La fuente endógena se produce en aquellas personas sometidas a niveles de glucosa crónicamente elevados, como es el caso de la diabetes mellitus tipo 2. La formación de productos finales de la glucosilación avanzada es un proceso que tarda muchos años e inicia con la reacción de la glucosa y varios productos derivados de las proteínas de matriz extracelular, mielina, cartílago y lente cristalino son ejemplos. Lípidos o aminoácidos conocidos como productos de Amadori. Un ejemplo de estos puede ser la hemoglobina glucosilada A1C o la fructosamina. Posteriormente, estos productos sufren un reordenamiento y fragmentación de sus cadenas por múltiples reacciones de oxidación y deshidratación, lo que a la larga llevará a la formación de productos finales de la glucosilación avanzada. La mayor incidencia de infecciones en diabéticos está ocasionada por la hiperglucemia concomitante, lo cual ocasiona una difusión inmunológica caracterizada por alteraciones de la función de los neutrófilos, actividad antioxidante e inmunidad humoral disminuida. Otras complicaciones son micro y macroangiopatía, neuropatía, trastornos en la motilidad urinaria y gastrointestinal, los cuales en conjunto contribuyen a la patogenia de los procesos infecciosos en estos pacientes. Ahora, los productos finales de una glucosilación avanzada tendrían un efecto potencialmente inhibitorio de ciertos componentes del sistema inmunológico, lo cual repercutiría e incrementaría la vulnerabilidad frente a procesos infecciosos y eventualmente en la sepsis. Y finalmente hablaremos sobre el antibiótico indicado para infecciones en vías urinarias. Y bueno, ¿cuál es el antibiótico indicado para estas infecciones? Pues es el trimetoprim con sulfametoxazol, ¿vale? Este se va a utilizar para tratamiento de infecciones urinarias complicadas debido a organismos susceptibles. Cuando nosotros administramos oralmente el trimetoprim con sulfametoxazol, en adultos son 160 miligramos de trimetoprim con 800 miligramos del sulfametoxazol, por vía oral cada 12 horas durante 14 a 21 días. Y en niños menores de 2 meses, la dosis va a ser de 7.5 a 8 miligramos por kilogramo al día de trimetoprim y 37
0.5 a 40 miligramos sobre kilogramo al día de sulfametoxazol. Esto dividido en 2 administraciones diarias cada 12 horas. Y cuando sea por vía intravenosa, en adultos serán de 8 a 10 miligramos sobre kilogramo al día de trimetoprim y de 40 a 50 miligramos sobre kilogramo al día de sulfametoxazol, en 2 a 4 administraciones al día hasta un máximo de 960 miligramos al día de trimetoprim. Y en niños, aunque no se han establecido pautas definitivas para estos pacientes, se suelen recomendar dosis de 6 a 10 miligramos sobre kilogramo al día de trimetoprim, con 30 a 50 miligramos sobre kilogramo por día de sulfametoxazol, estos divididas en 2 a 4 dosis cuando se trata de infecciones moderadas o... Y bueno, ahora estaremos hablando acerca de unos casos clínicos, en especial son 4, y de cada uno daremos un diagnóstico y su respectivo tratamiento. En el primer caso clínico que vemos en la imagen, es un caso de herpes simple en la región del glúteo. Y bueno, para llegar a este diagnóstico, primero se tiene que llevar a cabo un examen directo, el cual nos ayudará a llegar a una rápida identificación del VHS. Luego, también tendremos que hacer un raspado superficial sobre las, ¿cómo llamarlo? Vallas sobre la zona infectada, y se hará una prueba de fluorescencia en la cual el raspado hará que si la prueba sale positiva, será una respuesta de anticuerpos fluorescentes directos fluorescente positivo, por así decirlo. Luego se tendrá que hacer tomar una muestra y se revisará por medio de microscopía electrónica para que al final con la muestra histológica se identificarán cuerpos intranucleares acidófilos dentro de las células epiteliales. Y bueno, el tratamiento para esta enfermedad, esperando que sea de primera vez que sufra de esta enfermedad, se enviará por vía oral aciclovir de 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, o en caso contrario que no le ponemos esto, serán 200 miligramos 5 veces al día por 5 días o 5 miligramos por kilogramo. ¿Ok? Luego, por vía intravenosa, este sería cada 8 horas durante 5 a 7 días. Y para complementar con el tratamiento tópico, se harán fomentos de suero fisiológico en la lesión durante una media hora 2 veces al día. El siguiente caso clínico es uno de candidiasis eritematosa. Esto por el uso de una placa dental. ¿Ok? Y bueno, para su diagnóstico, pues podremos observar cómo por el uso de la prótesis dental, que abarca básicamente todo el paladar, se provocó se generó, mejor dicho, una infección en la zona que está enrojecida en la imagen de la derecha, que podemos observar aquí, y que es el área donde descansa la placa. Esta se delimita al paladar, pero también podría llegar a expandirse a la dentadura por la pérdida de piezas dentarias por la misma infección. Y para su tratamiento será un tratamiento por vía oral y se le recetará nistatina en comprimidos, y estos serán administrados 3 veces al día durante 4 semanas.
y se le recomienda al paciente que el medicamento sea administrado en conjunto a sus alimentos. El tercer caso será uno de alveolitis dental. Y bueno, el diagnóstico de este, pues lo tendremos que tener en cuenta que los síntomas de este caso y reuniendo todo un cuadro clínico, podríamos hablar de una alveolitis, ya que el paciente va a presentar dolor agudo en la zona. Dicho dolor se va a irradiar hacia los oídos, a los ojos y al cuello, dependiendo de la zona en la que haya sido extraído el diente. También va a presentar mal aliento y él va a percibir un sabor desagradable, al igual que podremos notar una inflamación en la zona y puede que lleguemos a observar un coágulo gris en el alveolo post extracción. Y bueno, para el tratamiento de este problema, primero enjuagaremos la cavidad. Con esto vamos a poder así eliminar partículas o sobrantes de alimentos u otros residuos. Luego se harán vendajes con medicamentos. En este caso lo que nosotros haremos va a ser rellenar la cavidad del alveolo con medicamentos en gel o en caso contrario medicamentos en pasta. Y recetaremos analgésicos. En este caso vamos a recetar a ketorolaco de 30 miligramos por vía intramuscular, seguido de una dosis oral de 10 miligramos cada 6 horas, esto condicionado al dolor. Y otros estudios relacionados a estos problemas recomiendan también el uso del Selexosib oral de 200 miligramos. Y para nuestro cuarto y último caso clínico, tenemos a una paciente que sufre de celulitis facial odontógena. Y bueno, para poder llegar a este caso, este diagnóstico, debemos de tomar en cuenta la extensión de la inflamación eh, eh, a más de una sola región anatómica, y también tenemos que notar la presencia de un diente afectado en lo que sería el área inflamada por la caries dental, puede ser que por retención dentaria, por pericoronaritis o por presencia de quistes odontogénicos, traumas dentoalveolares y patologías pulpares. ¿Ok? Y para el tratamiento, en caso de que sea de primera vez, se administrarán 2 gramos de cefasolina 2 veces al día, y esto va a ser administrado por vía endovenosa o medias. Y bueno, como ya es costumbre en nuestros videoexámenes, en esta ocasión he seleccionado un artículo más, el cual tiene por título The Perfusion Structure of Herpes Simplex Virus Glycoprotein B, que en español sería la estructura de perfusión de la glicoproteína B del virus del herpes simple. Y bueno, básicamente este artículo nos explica que la entrada en la célula de los virus con envoltura requiere proteínas virales, las cuales están especializadas y que median la fusión con la membrana del huésped mediante reordenamientos estructurales sustanciales, desde una conformación estable previa a la fusión hasta una conformación estable posterior a la misma. Y también hace referencia a que esta metaestabilidad hace que la glicoproteína de fusión B del virus del herpes simple, que es el VHS1, sea altamente inestable,
de un modo que se convierte fácilmente en la forma de postfusión, impidiendo así la elucidación estructural de la conformación de prefusión farmacológicamente relevante del herpes. Y, o sea, básicamente nos habla sobre que um, el hecho de que esta, ¿cómo se llama? Este virus, esta glicoproteína sea altamente inestable, uh, vaya, impedirá de alguna forma eh, que la estructura del virus que se encuentra en un huésped del virus del herpes se pues se vuelva un tanto inestable y pues que no sea ¿cómo decirlo? No sea resistente al 100% a los antibióticos, por así decirlo, o a un tratamiento medicamentoso. Y bueno, este artículo lo seleccioné porque va muy relacionado a los temas que se vieron durante este video examen. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su atención, desearles un buen inicio de semana y igual les dejo aquí los links de las páginas en donde investigué parte de la información. Y pues nada, les agradezco mucho su atención, les deseo un buen inicio de semana y nos vemos hasta la próxima.